FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio a mi buen amigo Josué Ortiz. Bienvenido, Josué. Natán, buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Pues es la primera vez que hacemos un programa. Estaba buscando un pretexto para invitarte y tú estás aquí en la Ciudad de México también. Cuéntanos un poquito del ministerio que tienes. Sí, hace ya 6 años más o menos mi esposa y yo regresamos de los Estados Unidos. Bueno, yo nací y crecí en México toda mi vida y por la providencia de Dios terminé en Estados Unidos haciendo una licenciatura, una maestría. Y ya durante el tiempo de ya que estábamos casados, mi esposa y yo, buscando qué hacer, cómo servir al Señor, regresamos a México hace 5 años, casi 6, y Dios nos permitió plantar una iglesia en el sur de la Ciudad de México, ahí cerquita de Periférico Sur, en Las Trajineras, y es la iglesia Gracia Abundante. Entonces ya llevamos 6 años, acabamos de celebrar 5 años de aniversario de la iglesia, 6 años de que nosotros regresamos a México, y Dios ha bendecido, estamos muy muy contentos sirviendo al Señor. Bueno, yo conozco ahí la iglesia. Sí, ha sido varias veces. He visto todo lo que Dios está haciendo ahí. Sí, has ministrado ahí clases y demás cosas. Entonces me da gusto ahora que tú nos acompañes aquí. No, hombre, es un honor y me encanta tu programa y ahí lo escuchamos cada vez que podemos y tenemos la aplicación y todo descargada. Pues es un privilegio tenerte, Josué, y para hablar de un tema que es, creo que, importante para nosotros que estamos aquí en México, claro. Pero es en general, obviamente en todo el mundo, en un cierto grado tienen el tema del aborto con el que se trata a nivel social. Y tú escribiste un artículo hace poco en Coalición por el Evangelio que quería que platicáramos aquí en el programa. Claro. Que tiene que ver con una legislación que se acaba de hacer hace como un mes, un poquito más de un mes, que tiene que ver con el no penalizar a una mujer que ha abortado, ¿no? Claro. O sea, que no tiene que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, básicamente, correcto. Si entiendo correctamente. Sí, así es. Sí. Pero esta fue en Coahuila. Correcto, ciertos estados nada más. Entonces, en el artículo hablas un poquito de las implicaciones de esto y también cómo tenemos que verlo como cristianos. ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca del aborto? Y también, ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos como cristianos en relación a este tema? Y obviamente nos enfocamos ahorita en México, pero esto se aplica a todas partes. Háblame un poquito acerca de lo que mencionas en el artículo. Son 5 principios. Creo que va a ser útil poder comentar, ¿no? Sí, pues fue muy triste para nosotros escuchar de esta legislación y mi amigo Josué Barrios me pidió que escribiera esto y con muchísimo gusto lo hice porque obviamente aquí en México escuchamos de la noticia y lo primero que escribo en el artículo es que en el primer punto es el Evangelio ofrece vida a la humanidad caída. El intento que vemos nosotros con el aborto, Natán, es tratar de enlazarlo con un tema de salud pública. Y en la época que vivimos el posmodernismo y tratando de cambiar, destruir lo que se había construido y reconstruir unas nuevas verdades, esta es la realidad que estamos viviendo, donde se ata el tema del aborto con un tema de salud pública y por eso el gobierno está tan metido en esta parte. Pero desde nuestra perspectiva como creyentes yo veo que la realidad es que el Evangelio muestra totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, la dignidad de la vida es que Dios crea al ser humano y le da la oportunidad de vivir. Y la respuesta de nuestra rebeldía ante Dios no nada más es decidir rebelarnos contra el Rey con nuestras propias vidas, sino incluso destruir la vida de alguien más. Entonces, esto veo que es una implicación importante como creyentes, entender que el Evangelio viene y transforma esta realidad, transforma esta perspectiva humana en mostrarnos que realmente no hay victoria en una legislación del aborto, no hay victoria en que no se penalice a la mujer, es pérdida, porque estamos alejándonos del diseño original de Dios y de la dignidad de la vida que Él nos ha dado, ¿no? Y hablábamos hace un rato, te comentaba que, yo no recuerdo dónde lo leí, pero recuerdo haberlo leído,
que lo que decía esta persona era que el aborto, la filosofía que sigue, el principio que sigue es mi beneficio a expensas de tu vida. Ese es el principio del aborto. Correcto. Y el principio del evangelio es mi vida para tu beneficio. Exacto. O sea, exactamente al revés es el principio del evangelio, donde Cristo da su vida para salvarnos a nosotros. Y en el aborto es la mentalidad es, tú vas a morir por mí. Claro. No, yo voy a morir por ti. Y es la parte donde nosotros vemos la idolatría. Todo pecado es idolatría. Hace unos, no recuerdo, en los últimos Oscars que hubo, se levantó una actriz y enfrente de todos dijo, estoy aquí gracias a que yo aborté sí. a tal cantidad. Entonces es exactamente lo que estás diciendo. Es gracias a que alguien más murió, es que yo puedo conseguir mis propósitos, mis sueños o lo que sea. Y es lo opuesto cardinalmente a lo que el Evangelio nos está mostrando, que es morir a nosotros mismos y seguir al Señor Jesucristo. Exacto. ¿No? Y ese es el punto que mencionas aquí, ¿no? O sea, sobre el rey, el ser humano quiere ser su propio rey. O sea, por naturaleza queremos que nosotros seamos lo más importante en el universo, ¿no? Claro, esa fue la promesa que Satanás le hizo a la mujer y es la misma que nos sigue haciendo a nuestros días. Tú puedes ser como Dios, o sea, tú no necesitas a alguien que te diga qué hacer con tu cuerpo. Tú no necesitas que alguien te diga qué decidir, ¿no? Una cantante hace poquito en Texas, porque Texas también acaba de tener una legislación ahí a favor de la vida y demás, pero esta cantante decía con palabras altisonantes, dejen nuestros cuerpos en paz, ¿no? Y ese es el punto, queremos ser la última autoridad, nadie más. ¿No? Y bueno, se argumenta en base a la salud de la mujer, ¿no? Pero creo que realmente siempre que se maneja este argumento acerca de la salud de la mujer, o sea, se ignora completamente. O sea, claro, sí, claro. No es tu vida, es la vida del bebé que tú tienes. No, es otra vida completamente diferente a la tuya. No importa que esté en tu vientre. Bueno, eso es lo que no... Sí, yo veo una implicación ahí directa con una de las consecuencias del pecado. Cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para el hombre. A partir de ese momento y hasta nuestra actualidad, y yo creo que nuestra actualidad está llegando a una cima, un punto climático, pero a partir de ese momento es una lucha por recuperar su propia autonomía, la parte de la mujer donde fue una parte de la consecuencia de decir, yo quiero, de a partir de aquí va a haber una lucha de poder por la última autoridad, por la última decisión, y es una parte de las consecuencias. Desde luego es totalmente incongruente ver por la salud de la mujer y no ver la salud del bebé, pero yo veo más allá de eso, que es esa lucha, esa tensión que existe desde la caída del ser humano por querer tener de nuevo esa autoridad que Dios les había dado, sojuzgar la tierra a ambos, pero que perdieron a partir de ese momento. Y es interesante porque también he escuchado el argumento que busca poner la culpa a los hombres. Exacto, sí. Es decir, es que los hombres, esto es un resultado del machismo y del abuso, lo cual en cierta manera es cierto, porque sí, obviamente, hay opresión de parte de los hombres, un abuso de poder a veces, pero tú no puedes justificar tu pecado con el pecado de alguien más, ¿no? O sea, no puedes decir, como a mí me hicieron esto, ahora yo puedo hacerle esto a esta persona. O sea, ese es el razonamiento que se está dando, que otra vez, bíblicamente no es, regresando un poco al Edén, donde Dios nos confronta, tú desobedeciste. No, pero es que que tú pusiste es correcto. El problema realmente. Sí, y la parte es, me parece a mí, hay una realidad, vaya, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Antiguo Testamento y en nuestra actualidad, la mujer sí ha vivido episodios de gran opresión, donde hay un sistema, un marco de machismo, de opresión contra la mujer, pero la respuesta no es alejarte de las instrucciones que Dios ha dado para que regreses a ese diseño original. Exacto. La respuesta es someterte al rey y que ambos, la mujer y el hombre, puedan recuperar, como Efesios 5 y Efesios 6 nos muestra, que es posible
realizar una sociedad donde pueda haber un hombre que ame a una mujer y una mujer que se someta al hombre bíblicamente y que ambos amen a Dios. Pero la perspectiva humana es, esto no funciona, no está funcionando, algo no está funcionando dentro de la sociedad, entonces es buscar autonomía independiente, autonomía completa, el hombre tiene la culpa, es mi salud, nadie me puede decir qué hacer con mi cuerpo. Y eso simplemente en unos cuantos años va a demostrar que fue el error de esta generación. Claro. Y entonces, algo de lo que mencionas en el artículo es que lo legal no es necesariamente lo correcto. O sea, no solo porque en un país se apruebe o se haga legal algo, no significa que debemos de apoyarlo, decir, bueno, pues si es legal, está bien. Así es. Sí, nosotros creemos que el Rey reina. O sea, que Jesucristo vino no nada más a morir por nuestros pecados, vino a instalar un reino. Y nuestra lealtad va a Él. E independientemente de lo que pueda ser legal, nuestra posición como creyentes no es convertirnos en activistas políticos o en activistas sociales, simplemente en ciudadanos del reino, que van a pregonar que aunque el gobierno ha decidido esta decisión o ha tomado esta decisión, no es lo correcto, no es lo bíblico, no es por el bien de la sociedad. Esto es una gracia común. La existencia de la protección a los seres que no han nacido es una gracia común, debe ser un bien protegido y debe ser pregonado por todos. Entonces no podemos sentarnos y decir, bueno, hay que ser tolerantes, hay que respetar, hay que obedecer la ley, sino sin llegar al fanatismo, sin llegar al extremismo, ni mucho menos, seguimos proclamando el evangelio, que es dar vida a todos. Bueno, Josué, ahora hay una cosa que yo he pensado mucho en relación a este tema, es al final del día, o sea, nosotros, claro, apoyamos legislaciones que sean pro vida como cristianos, porque creemos que Dios desde la concepción ha dado vida y eso es, nosotros no tenemos esta autoridad sobre la vida y la muerte, que es algo de lo que mencionas aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué tan limitado está el gobierno en cuanto a el corazón humano y legislar sobre el pecado? O sea, entendemos que la solución al final del día no es nuestras leyes. Correcto. No es que el gobierno prohíba el aborto y penalice o lo que sea. No es realmente la solución al final. Entendemos que la solución es un tema del corazón y que el evangelio realmente es finalmente lo único que puede transformar a una persona. Porque, como muchas otras cosas, ¿no? En nuestra sociedad y en cuanto a las leyes. En realidad, el gobierno no está obligando a nadie a hacer nada. Claro. Por ejemplo, el gobierno puede prohibir las drogas. Puede decir, no, es ilegal consumir drogas. Pero al final es decisión de las personas. Sí. O sea, ellos son los que lo están buscando. Los narcotraficantes no existirían si la gente no quisiera drogarse. Las clínicas de aborto no existirían si las mujeres no estuvieran buscando abortos. Claro. Es decir, la demanda se genera por el corazón pecaminoso del ser humano. Eso es lo que esa es la esencia, la raíz del problema, no nuestras leyes. Nuestras leyes son nada más un resultado de eso, de un reflejo de nuestro propio corazón, ¿no? Claro. Sí, y esa es la parte donde recordamos, y la Biblia lo dice claramente, vivimos en una sociedad que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué podríamos esperar de esa clase de sociedad y de sus leyes? Bueno, van a reflejar el corazón de las personas y nuestra tendencia hacia lo malo. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos en como bien lo dices, que la respuesta no está en convertir a todos al cristianismo y poner Biblias en los lugares donde hay abortos o demás. La respuesta está en que el Rey realmente transforme los corazones de las personas y que la iglesia pueda expandir su reino a los ciudadanos, el reino en la tierra. Pero tienes toda la razón, o sea, las leyes no las leyes simplemente es el síntoma del mal que está mucho más profundo que nada más un papel. Y tú mencionas eso, no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay algo más que está sucediendo y creo que también es importante esta parte, Josué, en
en también mostrar el tipo de compasión como cristianos hacia estas mujeres que, aunque no estamos de acuerdo, o sea, aunque está mal esa decisión, pero también queremos entender el tipo de desesperación y el tipo de crisis que estas mujeres están viviendo sin Cristo o en diferentes condiciones, en donde no es nada más atacarlas y decir, ay, ¿cómo puede ser que abortes si eso estás asesinando? Lo cual es verdad, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿cómo expresas el tipo de compasión que el Evangelio nos lleva a buscar? En donde decimos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar a ti que estás viviendo esta crisis? Entiendo por qué quieres matar a tu bebé, está mal, pero quiero entender que es un punto de desesperación tan grande que tienes, a lo mejor como adolescente, ¿no? Que apenas pues, está en la secundaria o que siente que su mundo se está colapsando. Como iglesias, ¿cómo podemos responder también en un sentido práctico de que ellas puedan venir a nosotros para encontrar ayuda y refugio también en un sentido práctico, ¿no? Claro. Si necesitas ayuda para los gastos del bebé o quieres dar en adopción a ese bebé, nosotros te podemos ayudar. Creo que la iglesia ahí también tiene una gran responsabilidad de dar soluciones prácticas a una crisis que estas mujeres están viviendo, que también es muy real. Sí, y hay dos partes ahí, Natán. Yo diría, estoy totalmente de acuerdo contigo. En esa primera sección, Santiago nos indica muchísimo eso, ¿no? O sea, no le puedes decir tú a alguien, ve y caliéntate y no dale los recursos para hacerlo. No podemos ir a una sociedad y decirle, está horrible lo que están haciendo, por mucho que lo sea, sin darle las herramientas necesarias para que puedan ver eso. Y eso es el Evangelio, y es con compasión, y es amor, y no hay acto más amoroso que mostrarles la solución a su verdadero problema. Tu problema no es el bebé, tu problema no es la homosexualidad, tu problema es la falta del Señor Jesucristo, claro. Y Él te puede restaurar en todo lo que tú necesitas. La otra parte, sin embargo, también es que comprendemos que al paso del tiempo el corazón del ser humano se endurece más y más en contra del Evangelio. Y una de las cosas que yo decía en el artículo es: de pronto va a llegar un momento, si no es que ya ha llegado, en que hablar de estos temas ya nos va a calificar como personas intolerantes, como personas homofóbicas, antifeministas o lo que sea. Al tratar, Archie Sproul siempre decía, ¿no? La verdad divide, ¿no? Sí, entonces tú presentas la verdad e inmediatamente te van a catapultar a una parte fanática, te van a llamar fundamentalista o lo que sea. Y nuestra reacción, vuelvo al punto uno, es con compasión, ¿no? Es con amor, es con aceptación, es presentarles el Evangelio. En nuestra iglesia siempre decimos, la iglesia es un hospital. Y algunos están en terapia intensiva, algunos están en urgencias, algunos están en consulta externa, pero es un hospital. Y entonces llegan algunos con necesidades mucho más graves, mucho más importantes. Es amor, es aceptación, es el Evangelio que hay que compartirles, y que el Espíritu Santo haga en ellos lo que nosotros no podemos hacer. Claro. Y al final del día, Josué, y este es tu último punto en el artículo, y creo que es probablemente el más importante en una perspectiva ya más amplia de lo que nos muestra la Biblia, es Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando en su trono. Y es importante que mantengamos esa perspectiva como cristianos, para también no entrar en desesperación. O sea, a veces pensamos, ¿cómo puede ser que la sociedad haya llegado a este punto, ¿no? Y la verdad es que siempre ha existido. Correcto. O sea, no hay nada nuevo del pecado que nos rodea. La primera iglesia lo vivió. Si quisiéramos imaginarnos cómo era en los tiempos de Noé, probablemente era peor. Entonces, y Dios sigue haciendo su voluntad a través de la iglesia y sigue avanzando el reino a través de su iglesia, y Él no ha perdido el control de nada de lo que está sucediendo. Él sabe hasta dónde va todo. Entonces, creo que este es uno de los puntos más importantes. El rey está en su trono, ¿no? Y yo suelo decir, si Pablo era optimista con la iglesia de los Corintios, entonces yo creo que podemos ser optimistas con la actualidad, en la actualidad de la condición en la que la iglesia vive. Las condiciones externas no
dictan el bienestar de la iglesia, ¿no? El hecho de que el Señor Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre, que Él aboga por nosotros y que Él está en control, es lo que nos da el optimismo, ¿no? Es un optimismo real, porque si caemos en el fatalismo, entonces creamos nuestras propias organizaciones y colonias cristianas y restaurantes cristianos y nos empezamos a apartar de la sociedad que tanto nos necesita. Bueno, y es lo que lleva al extremo de odio inclusive y de... O sea, hay gente que está en contra del aborto, pero que lo ha llevado a un nivel en sus protestas violentas. Sí, porque esto ha llevado a algunos que se dicen cristianos a ir y hacer estallar clínicas de aborto o matar a doctores. Y eso creo que no refleja el tipo de confianza que un cristiano debería de tener en la soberanía de Dios y en que la solución es el Evangelio y la predicación del Evangelio. No es atacar el síntoma, ¿no? Sino atacar la verdadera raíz del problema. Sí, la verdad no acompañada por la compasión del Evangelio siempre provoca fanatismo, extremismo. Entonces tú puedes tener una posición que es bíblica, que es verdadera, pero cuando no va acompañada con la realidad, con el verdadero diagnóstico del problema, que es esa persona está perdida y por más que tú explotes clínicas, por más que tú grites y por más que tú los prohíbas su existencia, el problema del corazón del pecador no va a cambiar por más de que tu posición sea durísima y extrema. Entonces el Evangelio, la verdad del Evangelio presentada sin el amor que el Evangelio lleva, sin la compasión que el Evangelio lleva, siempre te va a llevar a un punto extremista. Y la otra parte que podemos considerar es, de nuevo, o sea, esa confianza que tenemos en Dios. Nada de lo que está pasando en nuestra actualidad le está tomando por sorpresa a Él. Entonces, si yo descanso en que mi Padre está en control de todas las cosas, me va a llevar a enfocarme en lo que sí puedo hacer, ¿no? En nuestra iglesia tenemos un dicho: tú haz lo posible, deja a Dios lo imposible. Tú sí puedes levantarte y leer tus Biblias en las mañanas o en las tardes o en las noches, confesar tus pecados, vivir una vida santa, pura, pero tú no puedes detener todos los abortos del mundo. Eso déjalo a Dios, eso es algo imposible para ti. Tú haz lo que te corresponde a ti y sé fiel en tu llamado. Exacto. Y la Biblia nos muestra que Dios es el juez final y que todos rendirán cuentas. Y tú mencionas esto, o sea, dices, el hecho de que los gobiernos legalicen el aborto no quiere decir que Dios no los juzgará por sus acciones. O sea, también sabemos, ellos van a rendir cuentas a Dios y tenemos que también descansar en eso, en decir, Dios, tú sabes lo que está pasando y tú harás que todo pecado se pague. Una de las cosas que más escuchamos, seguramente tú también lo escuchas, Nathan, como pastor, es ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Y es importante recordar exactamente este punto. No, sí va a hacer algo al respecto. A tal grado que Él mismo dice, yo no quiero que nadie perezca, ¿no? Él no está buscando esa retribución de una manera vengativa, injusta, maligna, como muchas veces nosotros sí la buscamos. Como nosotros la haríamos. Quisiéramos que Dios mandara un fuego, como los hermanos, ¿no? Y dirían que les caiga algo, pero tenemos que recordar, el juicio viene y no va a ser nada placentero para nosotros observarlo, ni Dios se complace en el sentido, yo sé que se complace en su justicia, en traer justicia, pero no es un complacimiento vengativo como el que nosotros queremos. Entonces descansamos en la promesa que Él es juez y que Él va a ver cada aborto, cada caso, cada médico, cada persona va a ser juzgada de acuerdo a su perfecta justicia y su santidad, ¿no? Y yo saco mis manos de ese tema. Podemos descansar. Exacto. Ahora, ¿cuál sería entonces nuestra responsabilidad? En resumen, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesias, en relación a este tema de tener un balance correcto, ¿no? O sea, sin descuidar el tema, sin ignorarlo, pero también no convirtiéndolo en el todo del propósito de la iglesia, ¿no? O sea, ¿dónde está este balance y cómo se ve? Pues en tu iglesia, ¿cómo animas a tus miembros en relación al aborto? Sí, yo creo que hay dos partes importantes que yo diría, eso, Natán, me estás recordando una de las profecías o de los
Dios hablaba a Ezequiel, a través de Ezequiel a Israel, les decía, ustedes cometieron estos pecados porque no me conocieron, porque no me conocieron. Y para mí es importante que como iglesia tomemos dos partes. Una es educar a las personas y otra es accionar a las personas. Educar a las personas en cómo llevar esos temas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu sobrina quiere cometer un aborto? ¿Qué pasa cuando tu novia cometió un aborto hace años y antes de Cristo, tal vez ya en Cristo incluso? ¿Cuál es nuestra posición ante ese tipo de cosas, marchas, en fin? Entonces, como iglesia educamos, como pastor educamos y les enseñamos todo lo que hemos estado hablando en este programa, pero accionamos también, y como tú lo mencionabas, buscamos fundaciones, buscamos organizaciones, creamos nosotros programas, sistemas en el que podemos tomar a estas jovencitas, mujeres o lo que sea, y poder darles ayuda práctica, verdadera, digerible, que es tangible, no nada más, de nuevo, como Santiago diría, no nada más decirles vete y no cometas este aborto, ¿no? Oye, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo podemos trabajar como iglesia en proveer esto? Y hay varias organizaciones en México que se ubican a este tipo de temas y que podemos apoyar financieramente o incluso voluntariado y copiar algunas de estas cosas en nuestras mismas iglesias. Bueno, y si estás escuchando o viendo este programa y quieres más información, quieres ayuda sobre este tema, contáctanos. Nosotros con gusto vamos a canalizarte con gente que te puede ayudar. Y el punto es que el evangelio da esperanza a todos, ¿sí? ¿no? El evangelio, entonces si estás en ese, como bien lo mencionas, me imagino que habrá alguien que no sabe qué hacer y el mundo se le está acabando. Hay esperanza. O alguien que ha abortado. Hay perdón y esperanza en Cristo Jesús. No hay ningún pecado. Ese no es el pecado imperdonable. Exactamente. Dios lo perdona y te puede restaurar. Exactamente. Pues muchas gracias, Josué. Gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan importante y que afecta a tantas personas y que nos afecta como país, pero esta perspectiva bíblica creo que es de ayuda a todos los que nos están escuchando, así que gracias, Josué. No, hombre, un verdadero placer. Gracias a ti, Natán, por el tiempo y por la invitación. Y gracias a todos ustedes que también nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.